Compañeras, compañeros, yo sé que todos ya tenemos hambre, en primer lugar, voy a tratar de ser breve. Quiero solamente comentar tres cuestiones, si me permite. La primera, estoy al corriente al 100% en el pago de mi cuota sindical. No me estoy exhibiendo, no soy un ególatra al mostrar mi talón de pago de la cuota sindical. Tampoco quiero dividir, camaradas. Pero si alguien me demuestra aquí, ahora, con el estatuto en la mano, que pagar la cuota sindical y hacer público el pago divide, aquí está la pregunta. Que alguien me demuestre que estoy violando los estatutos por mostrar el pago de mi cuota sindical. Miren, camaradas, ni siquiera estoy pensando en que si los que son candidatos están al corriente o no. No. Estoy pensando, camaradas, que nos faltan escasos meses para llegar a una situación crítica que tiene que ver con la prescripción de la Suprema Corte. Estoy pensando que para este tramo, que para mí es final, y lo voy a explicar, el sindicato requiere recursos, dinero para sacar desplegados. Ya comenté que necesitamos sensibilizar a la opinión pública y por lo menos aquí en la región central del país necesitamos a la fecha por lo menos unos 7 millones de volantes que los vayamos a repartir primero ahí donde estamos viviendo, con el vecino, en la cuadra, en la colonia, y después donde nos haga falta. Para todo eso y más se requieren recursos, camaradas. En eso estoy pensando. Lo demás, me parece que la Comisión Autónoma de Justicia tiene cartas en el asunto. Ahora, el segundo punto. Camaradas de la resistencia, vamos a ganar. Es inevitable el regreso al trabajo. Lo he dicho desde hace varios meses, pero hoy estamos ya, como se dice en ciencia, en el punto en que se demuestra una hipótesis. ¿Qué quiero decir con ello? Si el gobierno quiere operar los bienes de luz y fuerza, que no se han extinguido, que no se han liquidado, que son las plantas de generación, más de 200 subestaciones y decenas de miles de kilómetros en líneas de transmisión y redes de distribución, se requiere, por un lado, algo que seguramente ya establecieron, que es echar a la vapor con gas. Y en segundo momento se requiere operar legalmente toda la propiedad, todos los bienes en plantas, en redes, etcétera, que son propiedad de luz y fuerza del centro. El problema está, y ese es el punto básico del tema, el problema está en que para poder hacer eso se requiere resolver el problema del pasivo laboral. Cuando en el 2008 se publica el último estado financiero formal de luz y fuerza del centro, teníamos un pasivo laboral de más de 100.000 millones de pesos. Cuando se publica el decreto de extinción de luz y fuerza del centro y aparece publicado en el diario oficial de la Federación el 11 de octubre, teníamos ya un pasivo laboral, a decir de Calderón, porque ahí vienen los considerandos, teníamos un pasivo laboral de 240.000 millones de pesos, de los cuales 160.000 millones corresponden a jubilados y el resto, 80.000 millones, a los trabajadores activos. Ese es el problema del mundo. Para poder extinguir a luz y fuerza, para poder concluir el proceso de liquidación, tiene que resolverse el problema del pasivo laboral. Pero el problema es que ese pasivo laboral constituye obligaciones del patrón frente a los trabajadores. ¿Para qué? Para el seguro sindical. ¿Para qué? Para el pago de la compensación para antigüedad. Y finalmente, ¿para qué? Para el pago de las jubilaciones. Ese pasivo laboral que a la fecha, a decir del SAE,
en su último libro blanco del 12 de octubre del 2012, arrojaba la cifra de 286.000 millones de pesos. Ese pasivo laboral era resultado de estudios actuariales. Y entonces, si el gobierno quiere entregar una planta de generación, por ejemplo, a un particular, el que sea, o la toma para sí Comisión Federal de Electricidad, antes tiene que resolverse el problema del pasivo laboral. Eso es lo que fortalece, curiosa o paradójicamente, en el momento actual, la negociación en la Secretaría de Gobernación. El regreso, camaradas, es inevitable. El problema está en qué tiempo y bajo qué condiciones de trabajo. El problema del tiempo me parece que lo podemos abreviar en las condiciones actuales de crisis múltiple que vive el pueblo, que vive la economía, que vive la nación mexicana. Estamos ya bajo observación internacional. De manera inusitada, la OEA, que es un órgano a disposición de los Estados Unidos de Norteamérica, acaba de colocar una alerta al gobierno mexicano por las matanzas que se han realizado en las últimas semanas. Lo mismo en Taclaya, Estado de México, que con los estudiantes de la Normal de Guerrero. Estamos en una situación de crisis económica que hoy reconoce que podrá haber crecimiento económico tal vez para el 2020. Estamos en una situación de creciente descontento social y en esas condiciones tenemos que empujar con todo para que el problema del tiempo se acelere. El laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 30 de agosto de 2012 dictó que se daban por concluidas las relaciones individuales, las relaciones colectivas y se daba por terminado el contrato colectivo de trabajo. Eso fue el 30 de agosto de 2012. Luego, la Suprema Corte de Justicia, el 30 de enero del 2013, señala y le da la razón y deja en firme el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ya señalé qué es lo que contiene. Lo que se está promoviendo no es un amparo frente a la sentencia, sino a lo que mediante ese laudo se pretende pagar. Es decir, no es para revertir el laudo, no es para revertir la sentencia, es solamente diciendo lo que le vas a pagar por liquidación individual no corresponde al cálculo que como sindicato de manera individual y colectiva hemos hecho. ¿Qué quiere decir con ello? Que se busca ganar tiempo, pero escúchenme bien, camaradas, y también si aquí hay alguien que no comparte mi punto de vista, lo invito a que me dé la opinión diferente. No vamos a vencer la sentencia ni el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que dejó en firme la Suprema Corte. Lo que vamos a hacer es ganar tiempo para mejorar las condiciones de negociación. Nada más. Pero yo no estoy pensando que ese ganar tiempo se transforme en meses o años, porque en eso son expertos los tribunales laborales en México. Es decir, agotar el tiempo cualquier demanda individual o colectiva. Lo que estoy pensando, estoy poniendo en la discusión, es que tenemos condiciones legales, económicas y políticas para que sobre el tema del pasivo laboral no lleguemos a fechas fatales en donde el gobierno nos ponga una propuesta y entonces la propuesta sea la toman o la dejan. Vamos a recuperar el trabajo, compañeros, pero hay que pensar que hay que hacerlo antes de acercarnos al plazo fatal, que es el 30 de enero, el 27 de febrero, cuando se da por notificar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y lo segundo, que no creo que se esté dejando desapercibido, pero que me parece vital ponerlo al alcance de la discusión de todos nosotros. La bilateralidad. El contrato colectivo de trabajo, desde que es contrato, es decir, desde el primer contrato de 1932
al último contrato del 2008-2010, es un contrato nutrido de bilateralidad. Y eso es lo que yo estoy planteando en este momento cuando digo avanzar rápido y garantizar las mejores condiciones laborales. No estoy hablando, camaradas, de prestaciones, no estoy hablando de prestaciones, estoy hablando de condiciones de trabajo, horarios de trabajo, jornadas de trabajo, tiempos y turnos de trabajo, clasificación de los trabajos que realizamos, como era la cláusula 43 que nos hablaba de los trabajos especialmente penosos, no perder de vista lo que son los turnos y la clase A en el caso del trabajo eléctrico, etcétera, etcétera. Todos esos temas, todos absolutamente, tienen que ver con la bilateralidad. Se los digo con toda franqueza, no vamos a recuperar el nivel de salario que teníamos. Ojo, ya están desestructurando, ya están achicando el contrato que nos hubiera podido servir como parámetro, que es el contrato del CFE. Los salarios nos van a bajar, como han aplastado nuestras jubilaciones, como las han achicado a través de las pensiones con renta vitalicia. Y aprovecho para decir que sí, son jubilados conforme al sindicato, pero se requieren adecuar los estatutos, porque en esas condiciones van a quedar los más de 15,000 compañeros que no se han liquidado cuando alcancen un tiempo de servicio y una edad que hay que negociar cuando regresemos a trabajar. Eso es lo que está en juego y en eso debemos estar pensando. Normalmente la idea que tenemos de una relación bilateral es estrictamente para la cuestión del salario, pero esa parte es elemental, es el nivel más elemental, más simple de la bilateralidad en la Ley Federal del Trabajo. Si uno lee el contrato, uno se encuentra con la cláusula 1, que es la primera, representantes, en donde el sindicato y la empresa se reconocen su mutua personalidad para tratar asuntos colectivos y asuntos individuales de trabajo, tanto de trabajadores activos como de trabajadores jubilados. Pero si uno se va, por ejemplo, a la cláusula 6 del contrato, en lo que hace a útiles, herramientas y medios de trabajo, uno se va a encontrar en esa cláusula la parte más brillante que incluso se reconoce a nivel internacional desde el ángulo de lo que es la bilateralidad de la seguridad indígena. ¿Qué quiero decir? Muchos de ustedes la aplicaron, que si no cuentas con las herramientas, los útiles y las condiciones de trabajo, el propio sindicato puede frenar o parar la realización de un trabajo. Ese es un aspecto clave de la bilateralidad. Pero en la revisión del contrato, cláusula por cláusula, se van a encontrar con la bilateralidad. Y me parece que este es un elemento fundamental en cualquier negociación para la reinserción laboral. Porque de que vamos a recuperar los trabajos, compañeros, es inevitable. Lo que está por definirse es el tiempo, y yo propongo que se busque que sea, que ya lo ha planteado la dirección, que no va a ser para todos de una sola vez, sino de forma gradual, que ese primer paso gradual se concrete lo más pronto posible, porque eso va a ser, como se dice en la mina, la cuerda con la cual vamos a jalar para la reinserción laboral al resto de los 15,603 compañeros que no se han liquidado. Finalmente, camaradas, quiero plantear ante ustedes, y lo voy a hacer de manera formal ante la dirección, un tema que me parece que es clave, que es importantísimo en los momentos que estamos viviendo. El día 22 de octubre, se van a cumplir más de 70 años de la muerte de un fundador del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es Ernesto Velasco. Ernesto Velasco dio su vida por la organización, fue condenado a ser pasado por las armas mediante fusilamiento. Después la presión popular, el mismo papel de los diputados del Congreso Constituyente en 1917, obligaron a Venustiano Carranza, que ya era presidente,
a cambiarle la pena de muerte por una prisión de 20 años y finalmente sale libre el resultado de la presión combinada del sindicato, de los propios diputados del constituyente y de muchas otras organizaciones, porque Ernesto Velasco dirigió la primera huelga general en la Ciudad de México. Pero ahí están las ironías de la historia. Ernesto Velasco nunca pudo jubilarse, nunca recuperó su trabajo en la Mexican Life, porque el entonces director general de la Mexican Life le dijo: pero señor Velasco, ¿cómo le voy a dar empleo nuevamente si usted sale del Lecumberri? No se llamaba así, se llamaba Penitenciaría del Distrito Federal. Si usted sale gritando desde ahí, va a la huelga. Después, Ernesto Velasco anduvo a salto de mata, trabajó en los Estados Unidos, fue secretario general de telefonistas y terminó sus días siendo bibliotecario de la biblioteca del Sindicato Mexicano de Electricistas aquí en Antonio Caso 45. No pudo jubilarse. Cuando él fallece el 22 de octubre de 1942, cuando él fallece, en ese año en el sindicato estaban ocurriendo cosas muy graves. Estaba llegando Juan José Rivera Rojas y una especie de chavismo que padecimos durante más de 10 años. Muere en octubre de 1942 y a las pocas semanas nuestro mayor dirigente laboral, Francisco Breña Alvírez, es expulsado de las filas del SME, acusado de traición al sindicato, e inicia su periodo Juan José Rivera Rojas. Quiero decirles este último de Juan José Rivera Rojas, que nunca se le levantó ese infame cargo y la expulsión de la que fue objeto. Y sin embargo, para que vean que no tenemos tan buena memoria, tenemos el auditorio con el nombre de alguien que formalmente y de acuerdo a los estatutos fue declarado traidor al Sindicato Mexicano de Electricistas. A la muerte de Ernesto Velasco, en el libro de actas le dan un parrafito mientras le rinden loas a otros dirigentes. En la revista Luz ni siquiera se atreven a poner quién elaboró un artículo dando cuenta del luto por la muerte de Ernesto Velasco. Lo entierran y su tumba se pierde en los familiares. Si vamos a rescatar nuestra historia, compañeros, hay que rescatarla como es, con sol brillante y con muchos claros. Lo que quiero decirles, y para eso utilicé todo este tiempo para situar el tema de la biografía de Ernesto Velasco, es que la tumba de Ernesto Velasco la hemos localizado finalmente en uno de los panteones del Distrito Federal. Pero lo que es la tragedia humana, tiene ya más de 10 años que no se paga el mantenimiento y de acuerdo a la ley de panteones del Distrito Federal, vencido un plazo que está cercano, se van a sacar sus restos y se los van a entregar a quien lo reclame, que no hay nadie, porque su mujer murió, de su hija se sabe que tuvo otra hija y se pierde en la oscuridad de la historia. No sabemos si está aquí en México o en los Estados Unidos de Norteamérica, pero la tumba está intacta. Y lo que estoy planteando, compañeros, es que nos organicemos para cuidar esa tumba, y si decimos, como ocurre en ciertos acontecimientos onomásticos, si decimos que queremos celebrar los 100 años del SME, me parece que una forma digna de celebrarlo es cuidar los restos de Ernesto Velasco, evitar que rescaten sus restos, los pongan en una cripta y los envíen a alguna bodega, solicitar que esa tumba sea declarada un patrimonio histórico, cultural y social, porque estamos hablando del mayor dirigente obrero en este país al haber encabezado la huelga general de 1916. Ese es su gran ejemplo. Murió pobre, como reseñaron los periódicos de la época, murió pobre, pero murió con dignidad, camaradas. Y me parece que ese ejemplo es clave para
el momento actual que tenemos en la lucha de la resistencia para recuperar nuestros trabajos y para garantizar la sobrevivencia de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Estoy poniendo el tema sobre la mesa. Los compañeros que deseen compartir esto de manera personal, los espero al final, a la entrada del auditorio. Estamos elaborando un escrito para dirigirlo a la dirección del sindicato, a efecto que se promueva lo que se tenga que promover para proteger los restos y para hacer de la tumba del Ernesto Velasco un patrimonio no solo del sindicato, de la clase obrera, de la historia de México, por razón cultural, por razón ideológica y por razón política, compañeros. Es lo que quería comunicarles y estoy a la espera de ustedes una vez que concluya esta reunión informativa. Muchas gracias.